Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 nos ha enseñado acerca de este fruto del Espíritu y como decía hace un momento, el día de hoy vamos a concluir con el tema o la cualidad de la templanza o también del dominio propio. Bueno, entrando en el tema, vamos a ver, mis hermanos, que el ser humano por naturaleza es susceptible a dejarse llevar por los excesos. Esto viene desde el mismo principio, desde el jardín del Edén. Cuando Dios creó a los seres humanos, Dios creó a los seres humanos con un perfecto dominio de su ser, de su vida, ¿cierto? Pero debido a la desobediencia, debido a la introducción del pecado en el mundo, nos enseña la palabra de Dios que el ser humano llegó a convertirse en esclavo del pecado. La Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo lo dijo en una oportunidad, que todo aquel que es vencido del pecado, esclavo del pecado es. Se lo dijo a los fariseos, a los líderes religiosos, que pensaban que ellos no eran siervos de nadie o que no eran esclavos de nadie. Cuando en realidad los líderes del pueblo de Israel estaban sometidos al imperio romano. Las personas decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ignorando gran parte de la historia del pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento. Pero a pesar de que sí eran esclavos físicamente en el sentido de que tenían un imperio opresor sobre ellos, el verdadero problema de esclavitud que estos hombres tenían era que ellos estaban bajo el imperio del pecado. Todo aquel que es vencido por el pecado se hace esclavo del pecado. En una gran medida en nuestras vidas es el pecado el que dirige nuestros deseos y nuestras pasiones a la autosatisfacción, a la autocomplacencia de una manera desenfrenada y excesiva. Los anhelos del corazón humano, según lo que la palabra de Dios nos muestra, están inclinados hacia lo malo, están inclinados hacia cosas que no son honrosas ante los ojos del Señor. Así que al ser humano, hoy en día, debido a esta condición, le cuesta un trabajo enorme, un trabajo inmenso, ejercer dominio sobre sus pasiones, sobre sus deseos, sobre sus emociones, y termina siendo controlado por ellas. Los seres humanos terminamos siendo controlados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestras emociones. Nuestra voluntad queda sometida a ellas, a los apetitos de nuestro corazón. Pero Dios no nos creó ni nos diseñó para esto. Dios nos creó para que nuestras pasiones, nuestros deseos, que entre otras cosas son deseos naturales dados por el Señor, Dios nos creó para que estas cosas estén sometidas a la voluntad y esa voluntad esté sometida a la voluntad de nuestro Dios. Ese debería ser el orden en nuestras vidas. Pero en el caso de nosotros, la realidad de nosotros como seres humanos es que muchas veces nuestra voluntad, que debería ejercer control, en lugar de eso está sometida a nuestras pasiones. Y es como si las pasiones humanas, los deseos humanos, los anhelos humanos fueran como un mar turbulento y nuestra vida fuera como una embarcación sin timón que está siendo llevada de un lado a otro por esas pasiones y deseos que nos caracterizan. Y yo sé que cuando hablamos de pasiones y deseos, normalmente a nuestra mente vienen aspectos como la intimidad sexual y estas cosas, pero no me refiero exclusivamente a eso. Obviamente que está dentro de lo que estamos hablando, pero no me refiero exclusivamente a eso. Me refiero a todos los anhelos naturales del corazón humano. Todos esos anhelos que nosotros tenemos han sido puestos ahí por Dios. Cuando Dios nos creó a nosotros con deseos, con anhelos, con pasiones naturales de nuestro corazón. El pecado no está necesariamente en la satisfacción de esas necesidades, sino cuando lo hacemos en una manera que no es agradable u honrosa ante los ojos de Dios. ¿Qué es la tentación? La tentación es cuando se nos invita a nosotros
a satisfacer una necesidad natural que nosotros tenemos de una forma que Dios no aprueba. Pensemos, por ejemplo, en el aspecto de la intimidad física, que Dios diseñó para que se desarrollara en el contexto del hogar, entre un hombre y una mujer que han unido sus vidas en un pacto ante los ojos del Señor. Cuando las cosas se hacen de esa manera, están dentro del diseño de Dios y es parte de la voluntad de Dios y es bueno y es agradable ante los ojos del Señor. Pero cuando nosotros, llevados por nuestros deseos, practicamos nuestra vida íntima, sexual, que es algo, insisto, natural en nosotros los seres humanos, lo practicamos fuera de ese contexto saludable y bueno que Dios ha diseñado, incurrimos en una transgresión de la voluntad del Señor. Nuestros deseos nos arrastran lejos del propósito de Dios para nuestra vida. Así que los seres humanos, insisto en esto, por naturaleza, somos débiles ante nuestras pasiones y deseos. Nuestra voluntad, desafortunadamente, ha quedado sometida, esclavizada a nuestras pasiones y deseos. Y Dios quiere revertir eso en nuestras vidas para que se cumpla en nosotros el propósito original para el cual Dios nos ha creado a nosotros como seres humanos. Para que nosotros veamos este tema de cómo las pasiones humanas gobiernan sobre la voluntad de los seres humanos, vamos a mirar algunos ejemplos en donde los seres humanos somos fácilmente llevados por el desenfreno y por los excesos, ¿cierto? Para que empecemos a ubicarnos un poco en esto que estamos tratando de decir. La primera de esas cosas ya la he mencionado, es quizá una de las más evidentes en las cuales a nosotros los seres humanos nos falta control, dominio o el ejercicio saludable de nuestra voluntad y tiene que ver con esa forma desmedida en que intentamos satisfacer nuestras inclinaciones sexuales, naturales. Damos lugar a comportamientos desenfrenados y pecaminosos como el adulterio, la fornicación, la pornografía, la lujuria de los ojos. En este pasaje que estábamos estudiando de el fruto del Espíritu, en el contexto de este pasaje también encontramos no solamente el fruto del Espíritu, sino también encontramos las obras de la carne. Y dentro de ese pasaje se mencionan algunas de estas cosas que estoy mencionando aquí. Así que vamos a leerlo para que tengamos un poco también del contexto de estas cosas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 hasta el 21. Nos dicen así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, tener relaciones con una persona que no es mi pareja, mi esposa, fornicación, que hace referencia a cualquier clase de inmoralidad sexual, inmundicia, que probablemente pueda estar haciendo referencia a pensamientos impuros, lascivia o lujuria, el deseo desaforado de nuestros ojos y los anhelos de nuestro corazón contrarios a la voluntad de Dios, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías o sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí tenemos una lista de cosas que hablan del desenfreno de la naturaleza humana. Otra cosa en que nosotros vemos el descontrol, la voluntad sometida a las pasiones del hombre. Lo podemos apreciar, por ejemplo, en la satisfacción de algunas necesidades físicas, como cuando el hombre busca sustancias como el alcohol u otras sustancias como las drogas que son dañinas para el cuerpo, y que estas cosas terminan dominando al hombre y sometiéndolo a esclavitud. Cosas que, además de someter al hombre a esclavitud, que ya de por sí es algo terrible y malo, también incitan a los seres humanos o guían a los seres humanos a acompañar estas cosas con otras prácticas que son abominables, detestables ante los ojos de nuestro Dios. Una persona que por diferentes razones, hay mucha gente que cae en cosas como el alcohol,
sustancias que dominan la vida de estas personas, o por una elección personal, o por problemas emocionales fuertes que la persona pueda llegar a tener. La depresión muchas veces guía a las personas a caer en este tipo de cosas, pero es una muestra más de que el hombre no ejerce un dominio sobre sus pasiones y sobre sus deseos. Y personas que están bajo la influencia del alcohol terminan siendo sometidas. No pueden decir no. Esto es algo que los atrae como un imán poderoso y que vence continuamente su voluntad. Incluso cuando las personas intentan resistirse porque entienden que eso está haciendo daño a sus vidas, el poder de estas cosas es tan fuerte que sigue sometiendo la voluntad de las personas. Cosas como, por ejemplo, el cigarrillo, ¿cierto? Pueden parecer algo inofensivo y culturalmente aceptables, porque no hay una ley que prohíba el uso de estas cosas. Culturalmente son aceptadas. Sin embargo, la persona que cae bajo el dominio de estas cosas le resulta tan difícil poder desprenderse de ellas. Está sometida, su voluntad sometida al uso de estas cosas. Luego tenemos otras cosas como emociones también, que dominan la voluntad del ser humano. Y en ello tenemos cosas como la ira, una emoción incontenible que lleva a los hombres a decir o a hacer cosas que no honran al Señor y que dañan a otras personas. Hombres que están dominados por la ira tienen un ánimo que es fácilmente excitable, un ánimo voluble, por cosas que les suceden o que les pasan o que les hacen y que pueden explotar con mucha facilidad. Y una persona controlada por la ira es como una persona embriagada, que le ha cedido el control de su mente, de su voluntad, de sus palabras, al vino embriagante de la ira. No solamente una persona que está bajo los efectos del alcohol es como que ha cedido el control de su vida. Nosotros lo hemos visto, una persona bajo estos efectos a veces ni puede caminar, ni puede moverse correctamente, porque esta sustancia domina de tal forma su mente, su cuerpo, que lo controla. De la misma manera la ira es como un vino embriagante, que cuando dejamos que controle nuestra vida, nos lleva a hacer cosas que podemos lamentar después. Una persona que está bajo los efectos de la ira es susceptible de hacerle daño a otra persona en una manera física o en una manera verbal. Una persona iracunda también cae dentro de las cosas que se mencionan aquí como las obras de la carne, porque una persona iracunda lleva fácilmente a enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones e incluso homicidios. Y lo puedo decir en una forma literal, ¿no? La ira incontrolable ha llevado a personas a quitarle la vida a otras personas. En un arranque de enojo, ¿cierto? Se coge un instrumento, lo que sea, se le tira a una persona y se le puede quitar la vida o intencional o accidentalmente a esa persona. Pero también el Señor Jesucristo dijo que los homicidios no solamente se refieren a cuando tomamos un arma y le quitamos o le arrancamos la vida a una persona, sino que los homicidios también se pueden cometer con nuestras palabras. Cuando nosotros ofendemos a un hermano o a una persona, dice la Biblia que somos culpables de homicidio. Entonces la ira, esa emoción intensa, puede llegar a controlar nuestras vidas en una forma desenfrenada. La ira excesiva, la ira descontrolada tiene efectos destructivos en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. También si hablamos de otras cosas descontroladas, podemos hablar de la lengua descontrolada. Tenemos un capítulo en la Biblia completamente dedicado al tema de la lengua, ¿verdad? Un capítulo específico en la epístola de Santiago dedicado a este tema de la lengua. Al ser humano le cuesta demasiado trabajo poner freno a su lengua. Nos resulta difícil refrenar nuestras palabras, controlar lo que decimos. Y si combinamos esto con la ira, es una combinación mucho más peligrosa, porque cuando estamos descontrolados por la ira, entonces mucho menos ponemos freno
a las cosas que salen de nuestra boca. Pero tampoco podemos controlar, en lo que decimos en otros sentidos, como por ejemplo los chismes o las murmuraciones. Estas cositas que son tan deliciosas para nuestra mente, para nuestro corazón, que nuestras palabras fácilmente a veces nos llevan desenfrenadamente a lastimar a otros con nuestros chismes o con nuestras murmuraciones. Santiago dice o describe a la lengua como un miembro del cuerpo que está inflamado por el infierno y que está lleno de veneno mortal y que es muy difícil de controlar. Fíjense esas descripciones que este siervo del Señor hace. La lengua está inflamada por el infierno, tiene una capacidad destructiva tremenda y la lengua está llena de veneno mortal, que inyecta su veneno y daña, ¿cierto? Y destruye las vidas de las personas y que envenena nuestra propia alma inclusive. Entonces la lengua descontrolada es otra de las cosas en las que se puede ver cómo nuestras pasiones están, o nuestra voluntad, está sometida a nuestras pasiones, cómo nuestras pasiones gobiernan muchas veces nuestras vidas, nuestras mentes. Y finalmente podemos encontrar también otros ejemplos de cómo nos cuesta a nosotros someter nuestras pasiones a la voluntad. Y estamos hablando de cosas como los apetitos físicos y materiales. Nos cuesta, por ejemplo, ser moderados en nuestra alimentación. Somos compradores compulsivos. A veces tenemos unos pesitos en el bolsillo y no vemos la hora de gastárnoslos. Y si usted combina el dinerito en el bolsillo con la depresión, leía en alguna ocasión que algunos estudios muestran que cuando las personas están deprimidas tienden a ser compradores compulsivos. Buscan en el comprar cosas la manera de satisfacer ese anhelo de pronto de gozo, de alegría en el corazón. Entonces somos compradores compulsivos, nos cuesta mucho ahorrar, ser disciplinados para administrar bien nuestro dinero, sino que necesitamos gastarlo prontamente. Una de las cosas, por ejemplo, que tratamos de enseñarle a nuestros hijos tiene que ver con ese tema de las compras compulsivas. Gracias al Señor, mis hijitos tienen sus ahorritos, que a veces los abuelos, ¿cierto? Las abuelas le dan algo para que ellos puedan utilizar libremente y que sus papás no tengamos nada que ver con eso, pero entonces tienen cualquier pesito y dicen, tengo que gastármelo. Un dulce, unas papitas, un juguete, todo lo que ven en el mundo de internet, ¿cierto? Amazon, Mercado Libre, las propagandas en la televisión, constantemente están diciendo, cómprame. Y los niños son muy susceptibles a esto, necesitan ejercitar en sus vidas ese dominio para no sucumbir ante la insistente tentación de convertirse en compradores compulsivos. Y estoy hablando de los niños, pero a veces nosotros los adultos también nos comportamos como niños en ese sentido, nos convertimos en compradores compulsivos. Lo vemos ahí en la televisión, nos toman esa foto brillante, resplandeciente, esos zapaticos que hacen como el diente de oro, ¿cierto? Que hacen plin, brillan, nos ponen un video bonito y decimos lo necesito, lo quiero. No lo necesitas, pero en el alma algo nos dice tienes que comprarlo, tienes que tenerlo, el último zapato, la última moda, el último pantalón, el último celular, y vivimos ansiosamente intentando satisfacer las pasiones de nuestro corazón de esa manera. Y a veces no gastamos lo que tenemos, sino lo que no tenemos, ¿cierto? Y a veces no gastamos lo que tenemos, sino lo que no tenemos. Entonces somos compradores compulsivos. Si hablamos de otro aspecto, el entretenimiento, la televisión, los videojuegos, las redes sociales, el uso de nuestros celulares, pareciera que estas cosas, en lugar de estar a nuestro servicio, de ser instrumentos en nuestras manos, herramientas para cumplir los objetivos que debemos cumplir, para servir al Señor, para desarrollar nuestras vidas de una manera apropiada, en lugar de ser herramientas,
estas cosas se han convertido en señores, en dueños, en amos de nuestra vida. Nos hemos nosotros mismos esclavizado ante estas cosas y ellas terminan dominándonos y determinando el rumbo de nuestra vida, las decisiones que tomamos, la manera como invertimos nuestro tiempo. Todas estas cosas vienen para dominarnos a cada uno de nosotros. Por nuestra humana debilidad, pareciera que siempre deberíamos estar a la merced de nuestras pasiones. Pero, mis hermanos, todo esto es para que evidenciemos el problema. Porque la buena noticia es que ahora que nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas por el Señor, ahora que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, tenemos su poder, tenemos la ayuda del Señor para no seguir siendo esclavos de nuestras pasiones, sino para que nosotros podamos ofrecer toda nuestra vida física, emocional, espiritual, y podamos someterla a la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. A veces podemos llegar a pensar, mis hermanos, que estamos a merced de todas estas cosas. Yo he escuchado en ocasiones cristianos que pueden llegar a decir, yo no puedo enfrentar las pasiones de mi corazón, mi pecado, no puedo enfrentarlo. Yo no puedo ser libre. Ahorita nuestra hermana nos compartía un caso, ¿cierto? No puedo ser libre, o intentamos ser libres por nosotros mismos. Pero, mis hermanos, el Señor en su palabra nos ha dado a cada uno de nosotros que hemos sido hechos nuevas criaturas, que tenemos el Espíritu de Dios habitando en nuestros corazones. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para poder tener victoria en nuestras vidas sobre nuestras pasiones, para no ser controlados por ellas y para tener una voluntad verdaderamente libre que pueda servir al Señor en todas las cosas que el Señor demande de cada uno de nosotros. Y vamos a mirar algunos pasajes. Voy a hacer unos poquitos comentarios acerca de estos pasajes, pero quiero que veamos estos pasajes pensando en qué es lo que el Señor o cómo Dios ha suplido lo que nosotros no tenemos por nosotros mismos, porque si hablamos de dominar nuestras pasiones, tratando con nuestras propias fuerzas humanas de hacerlo, vamos a perder la batalla. Pero vamos a ver que Dios ha provisto para nosotros lo necesario para que nosotros podamos tener victoria y no estemos sometidos a las pasiones de nuestro propio corazón humano. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de esto. El primero de ellos es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia se refiere a pasiones intensas, pasiones, deseos humanos intensos que tenemos en nuestro corazón. Entonces dice que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, de alguna manera este pasaje nos está hablando del fruto del Espíritu Santo. Todas estas cosas que estamos mencionando aquí son fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en la primera parte de este pasaje que leímos: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, todas las cosas necesarias para vivir una vida piadosa las tenemos porque las hemos recibido del divino poder de nuestro Señor. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante o a través
del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ningún cristiano puede decir: yo no puedo vivir una vida piadosa, yo tengo que estar sometido a mis pasiones humanas. Cuando yo soy tentado, no tengo ninguna elección. Tengo que caer en la tentación porque yo soy humano, porque yo soy débil, porque yo soy pecador. Es cierto que somos humanos, es cierto que somos débiles, es cierto que somos pecadores. Pero también es cierto, lo que nos dice la palabra de Dios aquí, que todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, lo hemos recibido de parte de nuestro Dios. Así que ningún cristiano puede decir: yo no puedo vivir de una manera que sea honrosa delante de Dios. Ningún cristiano puede decir eso, porque entonces estaríamos haciendo a Dios un mentiroso. Estaríamos diciendo: Dios, tú mentiste cuando dijiste que me habías dado todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. Dios nos ha llenado a cada uno de nosotros, mis hermanos, de su divino poder para que vivamos vidas que honran y glorifican al Señor. Otro pasaje de la palabra que también nos habla acerca de esto. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense lo que necesitamos aquí: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 1, para que seamos conscientes de la gran esperanza que tenemos como creyentes. Número 2, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La inconmensurable bendición de la herencia que nos ha sido prometida. Y el versículo en el que quisiera enfocarme: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y esas son las veces que se utiliza aquí la palabra poder, fuerza, y cómo se agrandan estas cosas cuando se dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Voy a leerlo otra vez. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué tan grande es ese poder que, según el texto que estamos leyendo, obra en nosotros los creyentes? El versículo 20 nos lo amplía, nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Fíjense que el pasaje nos está hablando de un poder, no de nuestro poder, no de nuestras fuerzas, no de nuestra capacidad. El pasaje nos está hablando de el supereminente y grande poder de la resurrección de Cristo que obra en cada uno de nosotros los creyentes. Mis hermanos, ese poder ya habita en nuestros corazones. Si nosotros somos hijos de Dios, si somos creyentes, ya el Espíritu de Dios está habitando en nuestros corazones. Permítanme irme a algo un poquito diferente, al tema de la evangelización, de testificar acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos antes de que ellos salieran como locos, ¿cierto?, a anunciar las buenas nuevas de salvación? Jesús les dijo: esperen, permanezcan en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y después de eso, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, habitando en nosotros los creyentes, nos da poder para ser testigos de Jesús en todas las naciones de la tierra.
Y luego hay creyentes que dicen, no, yo no puedo evangelizar, yo no puedo testificar, yo no puedo compartir mi fe, yo no puedo hablarle a otros acerca de Jesús, me da miedo, me paralizo, no sé. No, estamos negando lo que dice la palabra del Señor con toda claridad. Estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Dios ha dicho que Él ha depositado en nosotros los creyentes su poder para que nosotros seamos testigos de Él en todas las naciones de la tierra. Entonces los creyentes podemos testificar, todos los creyentes podemos testificar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la misma manera, mis hermanos, en el momento que nosotros creímos en Jesús, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos resucitados en nuestro espíritu. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes no podíamos obedecer al Señor. Antes estábamos esclavizados a nuestras pasiones que dominaban sobre nosotros. Pero mis hermanos, el Señor ha resucitado nuestro espíritu para que tengamos vida. El Señor está obrando en cada uno de nosotros de manera constante para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestros anhelos más profundos, para que ya nuestros corazones no vayan en pos del pecado, sino para que ahora nuestra vida anhele servir al Señor y obedecerlo. Dios está haciendo esa obra poderosa en cada uno de nosotros. Y por eso podemos confiar en que si hay algo en nuestras vidas que está ejerciendo control y dominio, nosotros podemos someterlo a la voluntad bajo la ayuda del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Si intentamos ir a librar esa batalla por nosotros mismos, vamos a ser vencidos, vamos a ser derrotados. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida de obediencia, una vida de devoción a nuestro Señor. Lo que necesitamos, sí, como creyentes, por lo que Pablo está rogando aquí. Pablo ruega, Señor, ayuda a mis hermanos a comprender cuál es esa supereminente grandeza de tu poder que obra en cada uno de nosotros los creyentes. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, el mismo poder que lo elevó a las alturas, sobre todos los poderes que existen, y lo sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del Dios Altísimo. Ese mismo poder obra en cada uno de nosotros. Y ese mismo poder nos va a llevar a nosotros también un día, ya no solamente en una forma posicional, porque en este momento todos nosotros estamos sentados, como somos un cuerpo con Cristo, estamos sentados con Cristo allí en los lugares celestiales, ¿verdad? Pero ese mismo poder un día va a llevarnos a nosotros a experimentar de manera física, personal, espiritual, la grandeza de Cristo en nuestras vidas. En un tiempo cuando ya no habrá más lucha contra el pecado, sino que naturalmente de cada uno de nosotros brotará una vida de santidad y de justicia y de amor que será para la gloria y la honra del Señor. Pero en este tiempo presente, mis hermanos, necesitamos crecer en nuestra comprensión de cuál es ese supereminente poder que actúa en nosotros los creyentes. Otro pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya dijimos que concupiscencias son deseos intensos del corazón, del alma, de los seres humanos. No reine, no domine, no gobierne, no señoree el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces el apóstol Pablo nos está invitando aquí a que nuestro cuerpo ya no lo utilicemos más para el pecado, para la inmoralidad, para el chisme y la murmuración, para la ira y el enojo, para lastimarnos los unos a los otros, sino que el apóstol Pablo está diciendo: ese cuerpo que Dios les ha dado, ahora por la gracia de Cristo, sométanlo a la justicia, a la obediencia, a la voluntad de nuestro Dios. Y dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. En un sentido,
esto significa que el pecado ya no puede producirnos la muerte eterna, porque por la gracia de Cristo hemos sido salvos. Pero también la gracia de Cristo nos da poder para vivir vidas piadosas. No es simplemente que el Señor nos salva para que sigamos sometidos al pecado. Ya no van a ir al infierno, pero van a seguir sometidos al pecado. La gracia de Cristo obra en nuestras vidas de tal manera que nos transforma, que nos cambia, que nos capacita para que nosotros vivamos una vida de obediencia a Dios. No una vida de perfección. Desafortunadamente, en este mundo vamos a seguir luchando hasta que lleguemos a la eternidad. Vamos a seguir creciendo y madurando hasta que lleguemos a la eternidad. Pero cada día, en la medida en que desarrollamos nuestra comunión con el Señor, cada día en la medida en que nuestra amistad con Dios se hace más profunda, cada día en la medida en que confiamos en lo que Dios nos enseña, en que entendemos, conocemos más profundamente a nuestro Señor Jesucristo, también estas cosas van manifestándose en nuestra vida terrenal. Así que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, aquí uno podría decir, si no es espíritu de cobardía, lo contrario sería de rebeldía, de altanería, de orgullo, tampoco, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino primero espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El fruto del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas. Dios no nos ha dado, si me permiten cambiar esta palabra cobardía aquí por, Dios no nos ha dado espíritu de debilidad, espíritu de temor, espíritu de incapacidad. Dios nos ha dado a nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ningún cristiano, mis hermanos, tiene por qué conformarse a una vida de esclavitud al pecado y a las pasiones de su alma, de su corazón. Ningún cristiano tiene por qué conformarse. No solo por qué conformarse, ningún cristiano debe en ninguna manera conformarse a una vida de esclavitud al pecado. Mis hermanos, el Señor nos rescató a nosotros, nos libró de la condenación eterna para que nosotros vivamos en libertad, no para que nosotros nos volvamos a someter a la esclavitud del pecado. El Señor nos libró a nosotros, mis hermanos, para que vivamos una vida de verdadera libertad, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cada uno de estos pasajes, mis hermanos, nos muestra que la presencia de Dios en nuestra vida nos capacita, nos da poder para hacer lo que es agradable ante los ojos del Señor. Ninguno de nosotros debería decir, yo soy iracundo, ¿y qué le vamos a hacer? Yo ya soy así. No, por favor quitemos eso de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, porque lo que nosotros no podemos hacer por nuestra humana incapacidad, Dios lo puede hacer en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, yo soy iracundo y ¿qué le vamos a hacer? No, por favor, quitemos eso. Si yo soy cristiano, no puedo decir eso. No puedo conformarme a mi pecado. Es una realidad, yo debo reconocerlo. Claro, yo soy iracundo, tengo que reconocerlo. Si no lo reconozco, no puedo arrepentirme. Y si no me arrepiento, no voy a ver la obra de Dios en mi vida. Tengo que reconocerlo. Pero reconocerlo no es conformarme. No es quedarme ahí como, sí, yo soy iracundo y ¿qué le vamos a hacer? No. Dios puede transformar nuestra vida. Podemos cambiar bíblicamente, podemos crecer, podemos madurar, podemos vencer en Cristo. Sin la ayuda del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Ningún cristiano debe decir, bueno, yo soy muy lujurioso, ¿y qué le vamos a hacer? No podemos decir eso, mis hermanos, porque en Cristo hay victoria, hay poder. Ningún cristiano puede decir, yo soy chismoso, murmurador, calumniador, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy peleonero, ¿qué le vamos a hacer? Ningún cristiano, mis hermanos, puede o debe más bien decir estas cosas. Ninguno de nosotros tenemos excusa ante Dios.
porque tenemos al omnipotente Espíritu de Dios obrando en nosotros para hacernos hombres y mujeres obedientes a Dios. Más bien, si queremos decir algo, deberíamos decir yo no quiero. No, en Cristo podemos. En Cristo podemos ser libres de todas estas cosas. Más bien deberíamos decir yo no quiero someterme a Cristo. No me interesa someterme a Cristo. No voy a someterme a Cristo. No me da la buena voluntad de someterme a Cristo. Pero mis hermanos, negar que Dios ha obrado y puede obrar en nuestras vidas para transformarnos es negar el poder inconmensurable de Dios. Y sería llamar a Dios mentiroso. Pero a todas estas no he dicho entonces qué es la templanza. Yo creo que ya lo hemos deducido. Es una palabra que conocemos, ¿verdad? Que dominio propio es mucho más descriptiva. Nos da mucho más claramente la idea de lo que estamos hablando. Pero permítanme poner esta palabra en una definición para ir finalizando. ¿Qué es entonces la templanza? ¿O qué es entonces el dominio propio? Es esa cualidad que nos es dada por el Espíritu Santo. Recuerden, todo el fruto del Espíritu proviene de Él, no proviene de nosotros mismos. Es esa cualidad que nos da el Espíritu Santo que nos permite lidiar con la flaqueza y la debilidad de nuestra naturaleza humana, que nos lleva a la satisfacción excesiva, desenfrenada, descontrolada de nuestros deseos. Y el Espíritu Santo nos da a través de eso la capacidad de frenar, de poner límite, freno a los impulsos de nuestra naturaleza y que los podamos expresar con sobriedad, con moderación o en otras palabras en una manera que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Deseos que están bajo el control del Espíritu Santo. Anhelos que están bajo el control del Espíritu Santo. Nuestra voluntad sometida a la voluntad del Espíritu de Dios, y como nuestra voluntad está sometida a la voluntad del Espíritu de Dios, también nuestros deseos y nuestras pasiones están sometidas a esa misma voluntad perfecta de nuestro Dios. Así que mis hermanos, cada uno de nosotros podemos tener victoria en el Señor Jesucristo. Yo quiero dejar, entre todas las aplicaciones posibles que podemos tener de este tema del dominio propio, yo quiero desafiar a mis hermanos en esta mañana. Cada uno de nosotros en verdad, creo yo que el Señor nos habla en la medida en que estudiamos estas cosas. Yo estoy hablando de una manera general acerca del tema, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, obrando en nosotros, nos habla a cada uno de nosotros de una manera muy específica. Mientras yo estoy hablando de estas cosas, el Espíritu Santo está trayendo a mi mente, a mi corazón. Lo hizo mientras estudiaba, mientras preparaba la enseñanza, e incluso ahora estoy predicando. Y el Espíritu Santo está hablando también a mi vida. Y me está diciendo, estás permitiendo que estas pasiones dominen o controlen tu mente, tu corazón. Y tengo que someter esas cosas a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, a cada uno de nosotros, mis hermanos, Dios nos estará hablando y nos estará diciendo, estas son las pasiones que te dominan. Dice un pasaje, y no solamente cosas pecaminosas en sí, ¿verdad? Hay cosas que son claramente pecaminosas, que tienen que ser sometidas por el poder de Dios a la obediencia, a la voluntad de Dios. Pero también hay otras cosas que son naturales, normales. Mencionábamos hace un momentito las redes sociales, la televisión. No son cosas malas, se pueden utilizar de manera productiva, provechosa, para edificación, pero desafortunadamente, de alguna manera no somos equilibrados, no somos moderados y terminamos permitiendo que estas cosas nos controlen o nos dominen. Dice el apóstol Pablo en un lugar, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, de ninguna de esas cosas. Mis hermanos, el único que debe tener señorío en nuestras vidas es el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu de Dios. El único que debe tener señorío, dominio en nuestras vidas es el Señor.
cualquier otra cosa, sea claramente pecaminosa, o sea algo natural de la vida, cualquier otra cosa que esté ejerciendo dominio sobre nuestras vidas, que no sea el Espíritu de Dios, es pecado, ¿cierto? Se constituye en pecado, porque nos mantiene sometidos y esclavizados, y no nos permite vivir en la libertad que Dios quería que nosotros viviéramos. Libertad para darle a Él toda nuestra vida y poder servirlo con toda la intensidad de nuestro ser, servir a ese Dios. Entonces decía que hay muchas cosas de manera general que podemos mencionar, a las cuales Dios nos estará hablando a cada uno de nosotros de manera particular, pero si hay alguna cosa específica en esta mañana a la que yo quisiera llamar a cada uno de nosotros como iglesia, y que quisiera invitar a que todos consideráramos seriamente, es el tema que tiene que ver con el uso de los medios digitales que tenemos a nuestra disposición en el tiempo presente. Todos sabemos que la tecnología ha tenido un desarrollo extraordinario en las últimas décadas, ¿verdad? Y como decía hace un momento, es algo bueno. No vamos a decir que la tecnología es algo malo. La tecnología nos ha permitido cantidades de cosas impensables e insoñables hace mucho tiempo. La tecnología nos permite conectarnos con personas que queremos y amamos que están muy lejos. Si no fuese por la tecnología, tendría muy poco contacto, relación con mi familia, por ejemplo, en Cartagena. Tengo bastante tiempo que no voy a visitarlos de manera personal, pero de alguna manera podemos estar en comunicación y saber cómo están y escuchar incluso sus voces digitalizadas, pero en todo caso sus voces. Entonces la tecnología es buena, o se puede utilizar para buenos y grandes propósitos. A través de la tecnología podemos difundir la palabra del Señor. La palabra de Dios llega a muchísimos lugares gracias a los medios digitales. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en la época en la que la radio era el único medio, el medio más sobresaliente, cuántas personas no escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por la radio, ¿cierto? Y estaban los que lo usaban para lo malo, para el pecado, para las cosas indignas, pero también la palabra de Dios estaba siendo difundida y muchas personas pudieron llegar a escuchar el mensaje de salvación. Así que menciono todas estas cosas para recordar que no estoy diciendo que la tecnología es mala. Yo soy ingeniero de sistemas, amo la tecnología y la considero muy buena. Sin embargo, mis hermanos, a la luz del tema que estamos considerando, sí es algo a lo que como creyentes necesitamos prestarle atención y no permitir que ninguna cosa, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, domine sobre nuestras vidas. Pedirle al Señor que nos dé la moderación, el equilibrio que necesitamos para poder utilizar la tecnología de una manera saludable y que honre al Señor y que sea de bendición para nuestras vidas. Voy finalizando, pero hay aquí algunos apuntes que quiero compartir. Estuve haciendo una búsqueda allí en internet y encontré algunos artículos donde hablaban acerca de los efectos negativos que la tecnología puede tener si no se usa ejerciendo un dominio propio, una templanza, un manejo adecuado de estas cosas. Especialmente en el caso de los niños que están en su etapa de formación, de crecimiento, de madurez de su carácter, es algo que necesitamos considerar. Para nuestra vida en lo personal, pero también para ayudar a las generaciones que vienen después de nosotros a tener los cuidados adecuados. Entonces comparto un párrafo que leía en un sitio de internet que decía de la siguiente manera. Lo voy a leer tal cual, textualmente. Decía así: los estadounidenses pasan un promedio de 5 horas y media al día con medios digitales. Esto es un promedio ponderado. Se toman 1.000 personas y de esas 1.000 personas,
Se suma la cantidad de tiempo que esas personas pasan en Internet y se divide por la cantidad de personas. Eso significa que algunas personas pueden pasar muchísimo más de este tiempo y otras menos, ¿cierto? Se hace un sancocho, digámoslo así, de un promedio. Un sancocho, se echa la papa, la yuca, todo eso ahí, se revuelve y al final se saca un poquito para cada quien. Bueno, 5 horas y media al día en medios digitales. Dice aquí que más de la mitad de ese tiempo en dispositivos móviles. Dispositivos móviles sería el celular, la tablet u otros dispositivos que también existen. Dice aquí, todo eso según la firma de investigación eMarketer. Entre algunos grupos las cifras varían mucho más. En una encuesta reciente, los estadounidenses de la Universidad de Baylor informaron que usaban sus teléfonos celulares un promedio de 10 horas al día. Interesante, ¿no? 10 horas al día. Esto es un poco más que la jornada laboral en nuestro país. Un promedio de 10 horas al día. 3/4 partes de los jóvenes, 75%, de entre 18 y 24 años, dicen que toman sus teléfonos inmediatamente después de despertarse por la mañana para hacer el devocional, ¿cierto? No, dice, toman sus teléfonos inmediatamente después de despertarse por la mañana. Entonces, es algo que se ha interiorizado tanto que ya es una reacción natural. A mí también me pasa, yo me levanto y así sea para ver la hora, lo primero que hago es, ¿cierto?, amiguito celular, y a veces se queda uno ahí atrapado, ¿cierto? Va a ver la hora, hay una notificación, un mensaje, ¿cierto? Nos quedamos atrapados, ahí esclavizados. Entonces, dice que, 18 y 24 años dicen que toman sus teléfonos inmediatamente después de despertarse por la mañana. Una vez fuera de la cama, revisamos nuestros teléfonos 221 veces al día, un promedio de cada 4.3 minutos, según un estudio del Reino Unido. Es decir, cada 4 minutos aproximadamente levantamos el teléfono para ver qué está pasando. Y muchas veces no solo lo levantamos y lo ponemos, sino lo levantamos y pasamos 3 minutos 59, lo dejamos y lo volvemos a levantar a los 4 minutos, ¿cierto? Sigue diciendo este párrafo: en realidad esta cifra puede ser demasiado baja, ya que las personas tienden a subestimar su propio uso del móvil. Tendemos a subestimarlo. ¿Qué significa esto? Que a veces decimos, no, yo lo uso 1 o 2 horitas al día, pero si vamos a la realidad, a la estadística real, no es 1 o 2 veces al día, sino es muchísimo más tiempo. En una encuesta de Gallup de 2015, el 61% de las personas dijeron que revisaban sus teléfonos con menos frecuencia que otras personas que conocían. No, yo no lo uso tanto como tal persona. Es una forma de pronto de minimizar el hecho de que estamos pasando demasiado tiempo en el uso de estas tecnologías. Así que, mis hermanos, ¿por qué quiero transmitir específicamente este ejemplo? Porque a veces pensamos en el dominio propio en términos de las cosas más graves que mencionábamos hace un rato en el principio de la enseñanza. La inmoralidad, la pornografía y todas estas cosas. Y es verdad, en ese tipo de áreas de nuestra vida necesitamos ejercer dominio propio. No podemos ser presa de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Pero a veces menospreciamos la necesidad de ejercer ese mismo dominio en otras cosas que, si bien no son necesariamente malas, sí pueden convertirse en amos y dueños de nuestra vida, que nos esclavizan, que nos someten y que nos impiden que nosotros pasemos tiempo de calidad con nuestro Dios, que invirtamos tiempo en nuestra edificación espiritual, en nuestra comunión con el Señor. Un predicador muy famoso dijo que en el día del juicio final, nuestros celulares, nuestros dispositivos móviles van a ser testigos contra nosotros de que sí teníamos tiempo para orar y sí teníamos tiempo
para leer la Biblia, solo que utilizamos nuestro tiempo para otras cosas que no son productivas y provechosas. El teléfono celular va a ser un testigo contra nosotros de la manera inadecuada como invertimos nuestro tiempo. Pero adicionalmente, mis hermanos, esto no solamente trae un problema para nuestra relación con Dios, es lo primordial. Mi relación con Dios se ve afectada porque me estorba, obstaculiza el hecho de que yo pueda dedicar tiempo de calidad a invertir en mi relación con el Señor. Sino que además el tema de los celulares es otra adicción, y a veces una adicción más fuerte que las drogas y que el alcohol. Es otra adicción que trae a nuestras vidas también problemas de salud física, problemas de salud mental, problemas de salud emocional, o de relaciones en la familia, correcto. Otro artículo que leía, un parrafito solamente, lo leo también de forma textual, decía: el uso excesivo de los smartphones, o sea, teléfonos inteligentes, puede causar dependencia y otros trastornos en los adolescentes, como ansiedad, estrés e insomnio. Podría afectar su rendimiento académico, advirtieron especialistas del Hospital Nacional 2 de Mayo. Está comprobado que la luz de estos teléfonos suprime la producción de melatonina hasta en un 22%, una hormona que favorece el sueño. Un uso excesivo de ellos puede causar dificultades para dormir bien e incrementaría los niveles de ansiedad y de estrés, advirtió la licenciada Violeta Dongo Mendoza. Entonces, mis hermanos, también puede dañar nuestra salud en diversas áreas. Entonces, mis hermanos, identificar estas áreas y cosas como estas nos permiten que una vez más nosotros podamos venir a nuestro Dios clamando por la ayuda que solamente Él puede darnos para lidiar con, insisto, cualquier cosa que intenta ejercer dominio sobre nosotros y que obstaculiza el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y que nos hace daño. En todos los niveles de nuestra experiencia humana nos hace daño. Mis hermanos, el único que debe ser Señor de nuestra vida es Cristo. Y cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces nosotros podemos vivir unas vidas equilibradas y moderadas. Podemos tener dominio en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestro cuerpo. Insisto, solamente por la gracia y por el poder de nuestro Dios que obra abundantemente en las vidas de nosotros los creyentes. Así que termino con 5 aplicaciones rápidas, que en realidad son un repaso de las cosas que ya hemos visto antes. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener una vida de dominio propio, de sobriedad, de moderación, en todas las áreas de nuestra vida en las que el Señor nos muestre que hay algo que está desbalanceado, desajustado? ¿Cómo podemos? Primero, reconociendo que no podemos por nosotros mismos. Necesitamos desesperadamente la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos recordar que separados de mí, nada podéis hacer. Si no es en una relación con Cristo, no podemos tener victoria sobre ninguna de estas cosas. Necesitamos perseverar entonces en Cristo. Necesitamos permanecer en Él por medio de la fe, como lo hemos mencionado tantas veces. Que Cristo permanezca en nosotros, que su palabra permanezca en nosotros, que nosotros permanezcamos en Él y que nosotros habitemos en su palabra. Que su palabra sea como nuestra vivienda, nuestra vida, nuestro aire, continuamente, para que la palabra de Dios nos transforme, nos cambie y nos dé las fuerzas que necesitamos para vivir para el Señor Jesucristo. Debemos recordar, mis hermanos, que Dios ya nos ha dado todas las herramientas necesarias para no ser esclavos del pecado ni de ninguna otra cosa que quiera dominarnos y obstaculizar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Dios ya nos lo ha dado. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Hijo, nos ha dado su poder, nos ha dado su Espíritu que mora en nuestros corazones. No podemos decir, tengo que estar sometido al... No, Señor. Tenemos y podemos tener victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos la palabra que nos enseña
La oración que nos lleva al trono de Dios para clamar por ayuda y socorro en el momento más oportuno, cuando más lo necesitamos. Tenemos el Espíritu Santo que nos da poder y dominio propio. Y tenemos también la Iglesia del Señor que nos acompaña y nos anima en los momentos de debilidad. Tenemos la Iglesia del Señor. Eso es un regalo de Dios. Esa parte de todo lo que Dios nos ha dado para vivir una vida piadosa incluye a la Iglesia, al cuerpo del Señor Jesucristo, porque nos necesitamos los unos a los otros. En momentos necesitaremos a alguien que nos ayude a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Alguien que nos dé ánimo cuando las fuerzas están bajas, ¿cierto? O estamos debilitados. Alguien que nos recuerde, hermano, estás pasando mucho tiempo en el celular. Dominio propio, ¿cierto? Alguien que nos diga, lo estás haciendo bien. Sigue adelante porque el Señor está contigo. Necesitamos las oraciones del cuerpo de Cristo, que nos presentemos unos a otros delante del trono de Dios para recibir la ayuda oportuna que necesitamos. Necesitamos al cuerpo de Cristo para que nos aconseje, para que nos corrija, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos aliente. Y por último, si alguna cosa está dominando nuestra vida, podemos pedir ayuda. No solamente la ayuda del Señor, esa es la primera y más grande ayuda que necesitamos, sino también la ayuda de personas maduras en la fe, que pueden guiarnos, que pueden aconsejarnos y que pueden ayudarnos en nuestra lucha. Dones espirituales que el Señor ha repartido en el cuerpo de Cristo, don de sabiduría, don de conocimiento, don de enseñanza, para poder instruir a los creyentes y fortalecerlos para una vida de obediencia y de honra al nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, la obra del Señor Jesucristo es poderosa, nos libra del poder del pecado y no solamente en el futuro, sino también ahora en el tiempo presente. Dios quiere que vivamos vidas equilibradas, ordenadas, sobrias y en santidad. Y por la gracia de Cristo es posible. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.